Después de meses de trabajo en este barco, haciendo de todo, había una cosa muy importante que todavía nos faltaba. Y como todo, decidimos hacerlo nosotros mismos. Vamos a salir a probar nuestro nuevo piloto automático hecho por nosotros mismos, así que con muchas ganas, mucho entusiasmo. La paloma control para velero Tupac Amaru. Avistamos un lobo marino enredado en una red que evidentemente no podía soltar. Durante los últimos meses no paramos de trabajar en nuestro velero el Tupac. Lo sacamos del agua, reparamos corrosión, pintamos el casco, instalamos sistemas nuevos y navegamos cientos de millas. Y aunque el Tupac Amaru ya volvió al agua y los próximos viajes empiezan a sentirse cada vez más cerca, todavía nos queda una tarea importante. Y es una mejora que llevábamos mucho tiempo imaginando, porque en las navegaciones largas había algo que nos terminaba agotando. Y después de miles de millas timoneando, Rau tomó la decisión de diseñar y construir un piloto automático propio. Hasta ahora habíamos hecho la mayoría de nuestras travesías gobernando nosotros mismos o utilizando nuestro timón de viento. Si bien teníamos un piloto automático o autopilot, el mismo fallaba. Este nuevo piloto nos va a permitir descansar mejor, organizar las guardias con más tranquilidad y hacer mucho más cómodas las navegaciones que tenemos por delante. Bueno, ¿para qué es importante tener un piloto automático en travesías oceánicas? Es muy clave poder descansar, hacer otras cosas que no sean estar al timón. Ayer justo estábamos viendo el cruce del Pacífico de un youtuber que fue el primero en dar la vuelta al mundo en solitario, grabándolo para un canal de YouTube, que es Barry Perrins, también conocido como Old Sea Dog. Es un fenómeno el señor ese, lo queremos mucho sin conocerlo personalmente. Y el cruce que tuvo fue muy tedioso, muy cansador, porque él solo contaba con un piloto de viento, que nosotros contamos con un piloto de viento súper confiable, es un lujo, el timón que contamos es un Aries, para nosotros es Fred. El cruce que tuvo fue súper tedioso porque tuvo en general poco viento y viento de popa. Generalmente cuando uno hace un cruce así, busca vientos portantes, vientos de popa, en los cuales el piloto de viento no es su condición más efectiva. ¿Por qué? Porque necesitan viento aparente para funcionar sus mecanismos y uno cuando navega con viento de popa, el aparente baja tanto que de repente no es suficiente para hacer actuar los mecanismos del piloto de viento. Entonces, si no cuenta con un piloto eléctrico, se la tiene que pasar al timón. Muchas veces nos ha pasado a nosotros mismos que contábamos con el eléctrico y de repente fallaba y nos dejaba, por así muchísimas veces nos dejó sin poder usarlo. A mí me pasó una navegando en solitario, que me pasé como 12 horas al timón bajo un sol abrasador, terminé todo prendido fuego, recolorado para entrar al puerto de Santos, que no pretendía entrar en mi plan original, pero era la única opción para poder descansar porque, bueno, pasé un día entero al timón y la verdad quería descansar. Así que bueno, ese es el motivo por el cual uno necesita un piloto automático. ¿Para cuándo? Para cuando no hay viento, o para cuando el viento está de popa o es débil, que el piloto de viento no es suficiente para comandar el rumbo de la embarcación. Este es el piloto que teníamos acá a bordo del Tupac Amaru, hasta hace poco que lo desinstalé. Y bueno, la verdad que nunca nos funcionó bien, el dueño anterior lo tenía tirado, no funcionaba. El motor lo tuve que cambiar, conseguí un reemplazo que gracias a un amigo que nos lo donó, que también él había desinstalado el suyo de su barco. Lo pude sacar andando, luego de bastante trabajo de reconstruirlo y calibrarlo, porque este equipo la verdad que es muy sensible, es delicado, tiene muchas piezas plásticas, varias de ellas se rompieron. Pueden ver acá que con un tornillo tuve que arreglar una de sus ruedas, guía. Acá con otro tornillo tuve que arreglar y hacerle una rosca para el excéntrico que funciona tensando la correa con la tensión adecuada. La leva esta que funciona de embrague también la tuve que reparar un montón de veces. Muchísimas reparaciones encima tiene este piloto, que además su funcionamiento de por sí ya no es un funcionamiento muy confiable o robusto, lo suficientemente robusto más que nada para nuestro barco, que es un barco pesado, un barco que tiene un timón pesado también y que con mar ya el piloto fallaba constantemente. Y a veces ya una vez que empieza a fallar, con un poquito de mar, ni siquiera funcionaba bien a motor, ni con viento de popa, que son las situaciones en las que lo necesitas. Funciona de la siguiente manera, tiene una correa dentada, es una correa bastante genérica que pudimos conseguir repuestos bien, todo bien, pero
La correa dentada es solo para acoplar con el motor, que este es el motor eléctrico, es un motor que también comparte con taladros eléctricos de batería, o sea, es un motor bastante genérico al final. Este es un engranaje planetario que tiene aquí, y con estos dientes sobre un engranaje de aluminio engrana en la correa. Pero la transmisión de fuerza es por fricción nomás. Fíjense que esta es la rueda que es solidaria con el timón, y acá no tiene dientes, ¿sí? Acá la correa solo aprieta por fricción cuando uno acciona el embrague este, que es una leva excéntrica, nada más que eso. Entonces empieza a resbalar muy fácilmente, ya con un poco de sal, con un poco de fuerza sobre el timón. No fue confiable, nunca nos resultó, y al igual que el dueño anterior lo terminamos sacando. Pero bueno, es realmente importante contar con un equipo de estos, así que teníamos que resolverlo de alguna manera, y ya saben, nuestra forma de resolver las cosas es haciéndolas nosotros mismos, y me puse a fabricar un piloto automático que pueda trabajar con nuestro tamaño de barco, se adapte a la rueda y que a su vez también pueda llegar a servir para un montón de otros barcos que tengan rueda de timón. En un momento averigüé cuánto valía el motorcito este de nuestro timón acá en Uruguay, en los distribuidores oficiales de Raymarine, y no lo tenían en stock y nos ofrecían que compráramos el último modelo de Autopilot de Raymarine también por más de $5.000, así que bueno, enseguida quedó descartada esa opción, sabiendo que podíamos hacer algo nosotros mismos. También hay otras opciones comerciales un poco más económicas que implicarían un trámite de importación acá a Uruguay o Argentina, y que igual ninguna baja de $3.000 es siempre un costo significativo. Así que bueno, todo indicaba que había que resolverlo de alguna forma. El viento no da tregua, es un día hermoso por suerte, domingo. Estoy trabajando en la caja que es el soporte para el motor del piloto automático. Estoy desarrollando. Esta caja armé en inoxidable. Le hice estas orejas también para abulonarla a la torre, porque va a ir ahí abajo en la torre del comando del acelerador, en la torre del Morse, con la correa tensada ahí. Entonces bueno, estoy avanzando con esto, y la idea es que el motor se atornilla a la tapa esta, ¿sí? El eje pasa por ese surco que ya le hice ahí en el medio, que falta prolijar, pero bueno, está el surco hecho. Los bulones agarran la carcasa del motor y permiten un desplazamiento para tensar la correa, ¿sí? El motor le tuve que hacer algunas modificaciones porque traía un cable más, un cable de parada para el lugar. Todos los motores de limpia parabrisas traen un cuarto cable, que es el cable de parada, para que el motor detecte en qué lugar debe cortar cuando uno levanta o suelta el interruptor del limpia parabrisa, y que el limpia parabrisa quede en la posición de abajo, en el parabrisa del vehículo. Bueno, eso se lo eliminé, ¿sí? Tuve que también cambiar el lugar donde va cableado el neutro para eso, y quedó, ¿sí? Ya está listo, está impermeabilizado. Es impermeable el motor, pero bueno, le agregué protección en ese sentido también. De todos modos va adentro de esta caja, que también lo protege de los elementos. Bueno, tal vez alguno de ustedes quiera saber más sobre el piloto automático, tal vez quiera hacerse uno propio y quiere tener un poco más de información sobre cuáles fueron mis criterios para diseñarlo, qué herramientas usé, con qué piezas lo terminé fabricando y cuáles son mis experiencias al respecto. Y estoy grabando un video para los miembros de Patreon y los miembros de YouTube, ¿sí? Para los miembros, las personas que ponen un aporte mensual para que este proyecto siga adelante, para que podamos seguir creciendo el canal y haciendo todo esto que hacemos para compartir con ustedes. Así que ya saben, si les interesa más, si quieren saber más detalles, más información, se pueden hacer miembros tanto de YouTube como de Patreon, que ahí van a encontrar mucho más para que puedan armarse el suyo. ¿Quieren saber cuánto gasté, por ejemplo? Bueno, todo eso también lo estoy compartiendo ahora en el video nuevo para los miembros y para los Patreons. Entonces el motor se atornilla acá, y a su vez esto va atornillado a esta caja, ¿sí? Y después se aprieta en la posición correcta cuando se lo desplaza tensando la correa. De esa manera el conjunto queda centrado y apretado. Esta es la polea que va en la rueda, polea dentada para la correa dentada de distribución. Es una correa de distribución de Mitsubishi, es una correa de un motor V6, porque eran los motores que me dan el largo de la correa, digamos. Los motores V6 siempre usan correas de distribución largas, porque bueno, son
motores que tienen una distribución voluminosa, espaciosa, digamos, tienen doble árbol de levas a la cabeza. Eso ya hace que la correa tenga que ser larga para llegar también al cigüeñal. La idea original era usar poleas tensoras de distribución también para esta misma correa, pero bueno, la verdad que los costos y tener que además mecanizar el eje para que hermane bien con el eje del motor iba a hacer que sea todo más caro. Así que me decidí por impresión 3D en plástico PET, tetraftalato de polietileno, que aguanta muy bien los rayos UV, o bastante bien, no tanto como el ABS, pero muy bien. Tiene una resistencia mecánica superior, muy buena. Creo que va a servir bárbaro para esta aplicación. Ya está hace varios días esto acá a la intemperie, se aguantó un par de lluvias y bueno, va a ser cuestión de probarlo. Pero de última después se puede probar con ABS o con nylon, hasta encontrar si hace falta cambiar el material. Y bueno, también diseñé un embrague que ya van a ver, para poder desacoplar y acoplar el piloto de manera simple y rápida, mismo desde el timón, no dependiendo de la electrónica, simplemente de manera mecánica, con un movimiento desacoplar el timón. Eso es importante por seguridad. Así que bueno, ya está bastante cocinado, vamos a seguir avanzando con esto, a ver si en uno de estos días ya lo termino de montar y podemos salir a probar. Gracias a la familia Bentancur por estos guantes que hoy vienen bárbaros. Todo trabajo bien hecho se termina con limas, ajustando. Esta lima me la regaló Coco del velero Yerutí cuando estábamos en Juan Lacase, así que un beso para él. Bueno, ahí quedó. Pueden ver que hay dos lugarcitos donde me pasé con la moladora. Uno es acá, otro es acá. Así que lo voy a rellenar con TIG y después volver a limar bien. Este juego permite ajustar la correa en la posición en la que la tense de manera adecuada con la rueda del timón. Y esta es la caja que vengo armando, ya casi está, para que esto, ya sujetado el motor a la tapa, entre, ¿sí? Se puede atornillar y se puede ajustar el motor una vez que está puesto. Todavía faltan agujeros, falta ajustar bien, pero... Y esto va fijo ahí en la torre donde está el morse del motor. Así que ya falta menos, capaz que hoy termino de armar. Quédense ahí, no se vayan a mover de la pantalla, que en minutos van a poder ver cómo salió la primera prueba de mar de este piloto automático. Y mientras tanto me pueden ver soldando adentro del barco la caja que contendrá al motor actuador del sistema. No lo hagan en sus barcos, soldar adentro no es recomendable, pero había tanto viento afuera que yo quería avanzar de todos modos. Y acá pueden ver también cómo preparamos la instalación eléctrica que va a ir adentro del compartimiento del motor con todo el controlador electrónico de potencia para el actuador. Incluye un relé, fusible, sensor de corriente y mucho más para que la conexión sea segura. Bueno, lo que acabo de conseguir es finalmente mover el motor. El motor del limpiaparabrisas que está dentro de la caja, que esto va a ir ahora ahí cerquita del timón, vinculado a la correa para mover la rueda. Y bueno, después de pelear todo el día con la electrónica, conseguí que la interfaz funcione, que el motor se mueva, el consumo no es excesivo, está todo bien. Parece que ya está para las primeras pruebas de mar. Falta ensamblar en el timón, que quede todo alineado y bien, y salir a probarlo. Estoy contento. Son las primeras pruebas de nuestro nuevo piloto automático. Ya lo hemos bautizado y todo, se llama Tina. Tina por seguir la tradición que empezó el dueño anterior del barco, bautizando al piloto de viento Fred, en honor a un tío, creo, si no recuerdo mal, que se llamaba Fred Turner. Fred the Turner sería, Fred el que gira, el que maniobra. Y en este caso Tina por Tina Turner también, así que Tina la que maniobra. Tenemos a Fred. O Pilotina también. Pilotina, Tina Pilot. Así que seguimos la tradición y ahora tenemos un tripulante nuevo que es Tina y que nos va a llevar con seguridad
por los mares del mundo. Tiene piezas hechas en impresión 3D, acá tiene un embrague para poder desacoplar. Hacemos así y podemos mover la rueda del timón libre. Y si lo metemos para adentro, ya queda vinculado y queda trabado con el piloto y se maniobra desde el celular. Pero bueno, a pesar de ser de impresión 3D, es impresión 3D que aguanta los rayos UV, que aguanta la intemperie. Ya está acá hace bastantes días en la intemperie sin dar ningún problema. Está hecho en plástico que resiste muy bien y además de tener excelentes propiedades mecánicas. Es algo muy resistente, yo creo que va a durar. Pero bueno, ahora la idea es salir, probarlo, darle palo, hacer que navegue muchas millas y ver qué pasa. Acá pueden ver que tengo el rumbo, los botones para activar, para desactivar, para corregir el rumbo 10 grados, 1 grado a estribor y a babor. Y bueno, posibilidad de mover también el piloto de forma manual. Acá tengo algunas estadísticas para saber también cuánto está consumiendo de energía por hora. Y eso puede estar muy útil. También para seleccionar los modos, tenemos modo compás para seguir un rumbo magnético, modo GPS y modo que interactúa con la veleta de viento, con el anemómetro y permite seguir un rumbo relativo al viento aparente o al viento real. Más útil todavía es al viento aparente porque nos permite elegir un rumbo que optimice la propulsión de las velas. Así que bueno, vamos a salir a probar algunas de estas cosas. Mucho viento para probar la función de viento no hay, pero me interesa más que nada la función que permite seguir por GPS, porque eso tiene en cuenta abatimiento y deriva. Vamos a probar qué tal anda todo. La verdad que yo ya sé que hay algunas piezas que quiero rediseñar del sistema, en particular el embrague. Ahora ese embrague se desembraga acá, muy parecido a como se hace con el CPT. Tiene una pieza que funciona como fusible mecánico, también como en el CPT, para que si por algún motivo llega al final del recorrido no rompa nada del recorrido de los guardines o del timón, sino que rompa el fusible mecánico que está hecho para eso. Pero bueno, más allá de eso, hay algunas piezas que quiero rediseñar. Quiero cambiar la correa también, usar una correa más angosta. Esta correa tan ancha va a ser engorroso de poder usar en distintas configuraciones de timón. Así que vamos a probar con lo que tenemos acá, que es nuestra versión alfa, nuestra primera versión, la versión preliminar, y ver qué tal sigue rumbos. Una pruebita breve para después en Argentina hacer todo este rediseño, conseguir las piezas que quiero cambiar y volver a probar. En este agujero que quedó acá estaba el control del piloto anterior con su display de rumbo y sus botones, y estoy armando una botonera también con un display para incorporar al nuestro, que nos permita tener un control no solo desde el celu, sino mismo estando acá en el timón, que uno puede tener referencias visuales claras, o puede no tener un celu cerca, ¿no? Todo esto tiene que ser también impermeable, todo, que los celulares a veces no lo son. Entonces bueno, una botonera acá nos va a simplificar esa operación. Pero la verdad que es muy útil, y eso sí que no lo tienen muchos pilotos, poder hacerlo desde el celular, que bueno, nos permite soltar el timón, salir de este espacio y comandar el barco desde adentro. Desde la proa, desde donde fuera. Así que bueno, ya casi estamos terminando de hacer agua, tenemos la maniobra lista. Ya casi. En instantes soltamos amarras y probamos. Vamos a salir a probar nuestro nuevo piloto automático hecho por nosotros mismos, así que con muchas ganas, mucho entusiasmo, vamos a ver qué tal anda. Una primera prueba de mar a motor en un día prácticamente calmo, así que estoy súper entusiasmado. Creo que vos también, Manu, del otro lado. Sí. Así que bueno, quédense a ver cómo preparo las amarras para ir y volver, entrar y aquí nuevamente con facilidad. Lo que voy a hacer es dejar un pasillo entre las boyas y el muelle. Estas dos boyas con las que nos tomamos de popa. Porque para no ir con el gomón hasta la boya, tomar un cabo que podamos soltar fácilmente. Este está puesto con un grillete y un guardacabo metálicos que hacen que no podamos soltarlo con facilidad desde el barco. Así que voy a dejar estos cabos tirados hasta el muelle, de manera que nos quede un pasillo. Después veremos cuando volvemos si entramos por el medio del pasillo o si nos abarloamos a este pasillo, probablemente del lado de babor, para no tener que meternos por el medio corriendo riesgo de engancharnos con algún cabo. Los cabos igual van a quedar en el agua, pero van a quedar flotando, pues les vamos a agregar defensas que los hacen bien visibles y van a quedar tensos, de manera de que no solo queden visibles, sino que queden a ras del agua. En este puerto y a este lugar no va a venir nadie en esta horita que vamos y volvemos, así que este lugar es nuestro
y nos lo aseguramos así, dejando estos cabos en el agua para después poder volver y amarrarnos con facilidad. Voy a mostrarles el pasillo de cabos que armamos. Ahí tenemos las dos boyas y este cabo, todo por el costado con unas defensas. Y del otro lado lo mismo. Y de este cabo que une el muelle con la boya en la popa, nos tomamos con un ida y vuelta. Mira, digo, que salga como salga, estamos bien. Sí, entonces primero voy a tener que sacar la blanca yo. Ah, las dos juntas. Las dos juntas, sí, la negra te la quedas en la mano, pasás por adentro de la negra la defensa y el cabo blanco. Ajá. Después te vas paseando el perrito, acordate que la vas a tener que pasar por arriba de los. De acá, sí, te vas a tener que sacar de acá, Sí. agarrás de acá afuera y te vas caminando por Obviamente, afuera. sí. Listo. Vamos Vamos despacito. ¿Pronta? Sí. Tú prueba. Prueba libre. Mientras íbamos saliendo, Manu pudo ver un lobito que estaba atrapado en una red de pesca. No sé si se llega a ver en el video, pero ahí dimos aviso a las autoridades para que tomen acción al respecto. ¿A dónde? La paloma control para velero Tupac Amaru. Control, para informar, estamos saliendo y a través de ti ya avistamos un lobo marino enredado en una red que evidentemente no podía soltar. Recibido. Bueno, ya sufrimos una avería en una pieza, lamentablemente, que sabíamos que podía pasar porque ya era una pieza que fabriqué artesanalmente acá a bordo, no con las herramientas adecuadas, y estaba pegada de hecho, pero bueno, la verdad que unas ganas de salir y probarlo y dejar de esperar que no vamos más y salimos igual. Pero voy a ver si, a pesar de eso, podemos por lo menos comprobar si comanda bien el barco. Así que ahí voy a conectar el embrague y activarlo. Ahí corrigió. Ahí corrigió. Ahí está corrigiendo de nuevo. Está zigzagueando un poco, pero está corrigiendo bien. El problema, uno de los problemas, o uno de los desafíos en realidad que encontramos
al armar un piloto para un barco de acero es que los magnetómetros, los sensores de rumbo magnético son muy sensibles, y en barcos de acero la interferencia electromagnética es bastante considerable. Entonces bueno, lo que hice fue ponerlo en un lugar fijo en el que tratar de que esa interferencia sea la mínima, más o menos a 30 o 40 centímetros de cualquier pared metálica, lejos de cables que transmitan potencia. Pero sin embargo puedo ver entre la data que el sensor entrega que tiene un error significativo. Así que bueno, para compensar ese error voy a aprovechar también la función GPS que tiene el piloto que armé, que no solo corrige usando la IMU, el sensor magnético, sino que también puede corregir usando los datos de rumbo GPS, que son rumbo no magnético. Entonces de repente tiene en cuenta también otros factores como el abatimiento y la deriva, y va a buscar siempre mantener un rumbo, lo que se llama un COG, un Course Over Ground, el cual nosotros le configuremos, ¿sí? No tiene el feedback del sensor magnético. Ahora estamos igual con el sensor magnético y la verdad está corrigiendo bárbaro, estoy contento. Vamos a dejarlo un poquito más así y en un cacho probamos con el modo GPS. Pueden ver, manos libres. ¡Mira mamá, sin manos! Referencia a los Simpsons para quienes no entendieron. Pará, este es el momento para que nos dejes el me gusta en el video por este piloto que viene bárbaro. Dale, festejá con nosotros y hacé clic ahí abajo, pulgar para arriba, que nos viene bárbaro. La pieza que se rompió es el eje que contiene al embrague, que sin embargo el embrague quedó entero, sobre el cual rueda el piñón chico, el piñón que va en el motor. Esa pieza es crítica porque tiene la tensión de la correa, y la versión 2 es con un núcleo de acero inoxidable que ahora no pude fabricar a bordo, pero que bueno, en unos días cuando estemos en Argentina voy a fabricar. Así que bueno, se quebró por los esfuerzos, pero sin embargo el embrague todavía consigue enganchar el piñón y está moviendo la rueda. La verdad es que mucho mejor de lo que esperaba para el sensor magnético. Está andando bárbaro, está siguiendo el rumbo impecable, pueden verlo. La referencia que estoy usando es aquel edificio en la costa. Estamos yendo espectacular. Vamos arriba. Ahí está funcionando todavía con el modo magnético. Esto usa también un algoritmo para el cálculo de los desvíos. Es un algoritmo PID que tiene todas las variables configurables acá mismo desde el celular. La constante proporcional, la constante derivativa y la constante integral, que permiten hacer una corrección efectiva para todo tamaño de barco, en cualquier condición de mar. Uno, si entiende cómo funcionan esas variables, puede ir haciendo esas correcciones necesarias para que el rumbo se mantenga y el timón no necesite estar haciendo tanta corrección que lo haga zigzaguear. Están dando bárbaro, mucho mejor de lo que esperaba. Sí. Para una IMU magnética. Estoy súper feliz, no saben cuánto hace que estoy esperando este momento. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cambiar el algoritmo, voy a cambiar el modo a GPS. Y de esa manera va a tratar de seguir un rumbo GPS que nos minimiza el error que tiene la IMU magnética. Vamos a ver si anda mejor o no. Voy a cambiar 10 grados a estribor también para ir alejándonos un poco de la costa. Ahí pueden ver que esto corrige impecable. Ahí está haciendo la corrección, estamos alejando un poco de la costa. Qué lujo. Tremendo, hace mucho que necesitábamos esto. Un piloto confiable. Y ahí vamos. Ahora también estoy colectando estadísticas del consumo, que seguro se va a poder mejorar jugando con esas constantes que les mencionaba del algoritmo. Así que el consumo que tengo ahora es un consumo que sin duda se va a poder mejorar, pero ya me da una idea de cuánta energía consume el sistema, y está bueno para poder también optimizarlo y tener un feedback de las estadísticas de consumo que nos permitan hacer iteraciones que mejoren el piloto. Y para tenerlo en cuenta a la hora de navegar, depende de las baterías que tengamos. Seguro. Y demás. Por ahora estamos consumiendo 0.04 ampere-hora, que no es nada. Cuando el motor activa tiene picos de 1 ampere, 1,5 amperes en el momento en que activa, como mucho. Normalmente 0,9, 1 ampere, acá lo veo instantáneamente. 1 ampere, 0,04 por ahora ampere-hora.
Sin manos. Qué bien. Andando bárbaro, ¿eh? Con la piecita rota y todo. Sí. Engrató re bien, va re bien. Bueno, ya nos llevamos la lista de mejoras para hacer. Re contentos. Y ahorrando mucho dinero. Gracias a Rau y sus inventos. Porque la verdad que comprar uno nuevo no era una posibilidad para nosotros en este momento. Así que buenísimo. Y próxima vez será probarlo navegando a vela. Veremos también cómo va ahí. Próxima salida que hagamos, esperamos poder probar eso. Así que ya les contaremos. Para eso voy a querer tener corregida esta pieza que les contaba, que se quebró y que quiero que tenga un refuerzo de acero inoxidable. Porque a vela el barco va a navegar con más exigencia en el timón y bueno, esa pieza tiene que estar reforzada. Estamos muy cerca de la playa. No, estamos bien. Ahí pueden ver la playa de la Guada y estamos pasando frente a una zona que se llama El Murito. Es una zona que tiene lindos bancos de arena para surfear. Es uno de los points de surf que más vengo. Está muy cerca del puerto. Esto de este puerto es algo único, que tiene puntos de surf tan cerca de donde podemos tener el barco. Eso es espectacular, no tiene muchos puertos. En general uno está súper resguardado de las olas y acá estamos a pocos minutos. A prueba está la pedrera. Voy a hacer una corrección acá del rumbo. No tengo ni que ir al timón. Ya te ibas caminando para allá de Yo la miro para costumbre. allá de la costumbre, sí. El piloto que teníamos antes, que si bien no andaba bien, nos hacía ir allá, ¿no? Corrijo 10 grados de estribor. Acá lo puedo ver. La flecha roja es el rumbo seleccionado y la flecha verde es el rumbo que estamos haciendo. Y ahí pueden verlo con las diferencias en tierra que estamos virando a estribor. Llevamos un fantasma a bordo. Voy a corregir 10 grados más. ¡Ahí giró! ¡Dale, Pina! ¡Vamos arriba! Ahí está la prefectura intentando encontrar al lobito enredado en la red que dimos aviso. Ojalá lo encuentren y lo liberen. Están dando unas vueltas a ver si lo encuentran. Bueno, hasta Dale. aquí llegamos por hoy. Nos vemos la semana que viene. Vamos a intentar seguir subiendo un video por semana y bueno, gracias a todos los que nos apoyan a través de Patreon y a nuestros miembros. Nos ayuda un montón y además nos sentimos mucho más cerca de este grupo que se armó en donde bueno, vamos compartiendo más nuestro día a día y nuestras actualizaciones. Y bueno, gracias por ser parte. Espero que les haya gustado el episodio. Si es así,
Nos pueden dejar su me gusta, su comentario y nada, seguir acompañándonos. Muchas gracias. Vamos Tupac, hasta la próxima.